Bueno, doctor, buenos días. Antes de nada, gracias por estar aquí. Una disculpa por los problemas técnicos. Vamos a comenzar con el examen de Gerardo Acero Campos, diseño de un modelo para cambio de comportamiento sostenible. El presidente de la mesa es el doctor Marco Vinicius de Luzca Navarro, que está aquí en línea. La vocal, Israel García Bonilla, que es invitado de la UNAM. El doctor Soto Walsh, el director de la TESS, el doctor Rodrigo Ramírez Gómez, también vocal, y el secretario, el doctor Fernando Rafael Naya Hernández. Entonces, le cedo la palabra, doctor, para que empecemos con el examen y después... Muy bien. Bueno, muy bien. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la presentación, Sandra. En principio, en efecto, estamos aquí para presenciar la defensa de la tesis de doctorado, diseño de un modelo para cambio de comportamiento sostenible que presenta, ¿se me escucha? Sí. Que presenta ay, se me fue aquí el nombre, el maestro Gerardo Acero Campos. Entonces, bueno, en este tribunal tenemos como secretario al doctor Fernando Rafael Minaya, así como vocales, ya se mencionó, al doctor Israel Garduño, al doctor Rodrigo Ramírez y al doctor Luis Jorge Soto Walsh, que además es el director de dicha. Entonces, Gerardo, te voy a pedir que por favor inicies con tu presentación. No más de 30 minutos. A los 20 minutos te haré una señal para recordarte que te quedan 10 minutos y posteriormente pasaremos a las intervenciones por parte de los integrantes del tribunal. Entonces, siendo las 11:13 de la mañana, puedes arrancar con tu disertación, por favor. Muchas gracias. Aquí. Y está ligado el construir de uso que es el índice. Los pases de plástico se consumen desde los plásticos terminan en pigos, mares, campos de cultivo. Este es un escenario desafortunadamente muy crítico. Hay más que bien en la ciudad contribuye a las ideas después y aquí vamos a necesitar de inscribir en este caso artículos de uso. Y esto también desafortunadamente los controles tienen que ser medidos. ¿Cuál es el problema? Que existen todo el mundo puede reciclar de consideración. Incluyo muchísimos medios, entre ellos la contaminación del aire y de las personas que están el problema es que la contaminación se cree que es simple, que está todo control, que no afecta, pero en realidad es que es complejo, está fuera de control, y es muy cercano de eso. Ante este panorama, al inicio de la investigación, surgieron algunas preguntas que nos preguntan: ¿de qué manera se puede reducir este problema? ¿Por qué los programas de prevención y reciclaje, así como las leyes, no son suficientes? ¿Qué actores están involucrados? ¿Qué cambios se requieren hacer en una producción, una distribución y un consumo musical? ¿De qué manera se pueden cambiar esos patrones de consumo? ¿Y cómo se puede abordar ese problema desde el diseño, considerándolo como un agente de cambio? Este programa bloques fue la investigación desde la problemática, desde el debate, y no diversas direcciones, porque este proyecto las preguntas tuvimos que ir y revisar de todo ese sentido, los objetivos para llegar a esta respuesta
y tiene un diseño tal, aplicamos el modelo, hicimos un proyecto de experimento, después análisis de resultados y las conclusiones. Saben mencionar, este experimento sirvió para poder, especialmente, y además, los actores principales son, por un lado, el gobierno, la estructura y los componentes. Las investigaciones veían que el enfoque sugerido era a través de los consumidores. Todo esto nos dio cuenta de que los consumidores son diferenciales. Depende de lo que estos decidan comprar. Tienen este poder en la forma que se fabrican y se consumen estos productos. Comportamientos sociales. También en el estudio de arte descubrimos que un hábito es una rutina o una conducta que se practica con regularidad, en muchos casos de manera automática. Por otro lado, el comportamiento es una acción que se puede realizar una sola vez o de manera rutinaria. Y ese comportamiento entonces se convierte en un hábito. Se tiene la creencia de que se necesitaban ciertos número de días para generar el hábito. Las investigaciones no reciben y lo que se llama acá es esto muy complejo que más adelante explicaremos. Y las investigaciones nos sugerían que nos enfocáramos en los jóvenes universitarios. Y que también otras investigaciones habían tenido muy buenos resultados con la aplicación del web, pero la mayoría de los resultados no pueden tener los cartas como creen. Y también descubrimos este fue un gran hallazgo. El doctor Owens me decía, un buen resumen de gran hallazgo hay que poner atención. Y este fue uno de ellos. Descubrimos en la investigación que existe un área de diseño un poco explorada que se llama diseño. Y aparte descubrimos también que existe algo que es el mismo sostenible. Tenemos a los actores involucrados, por un lado el gobierno, los productores, los consumidores, y aquí tenemos el consumidor. Elegimos a los consumidores como actores para esto. Y recordando que teníamos ya esta idea de joven universitario, pero tratando de montar un juego, que no fuera un juego, un juego nuestro marco teórico nos permitió este sustento, dados a la modernidad de muchas investigaciones. Pero este sociólogo y el filósofo y estadista político británico aporta que la modernidad sólida que lleva al consumo natural, que no tiene que tomar mucho tiempo y que permanece abierta a la reflexión antes de la modernidad líquida, en el consumo es proporcional, es prolongado. Los productos dan un poco y prevalece la idea de desechar. Otro de los teóricos con la están convirtiendo en máquina de discusión. Descubramos que quiere construir sujetos. La parte de la sostenibilidad nos dijo que esta impulsa modelos de producción y consumo que deberían tener un equilibrio entre lo individual y letal y lo social. Nos establece el objetivo de desarrollo sostenible en relación a la producción y consumo. Y el diseño para el cambio construyendo la referencia del proyecto fue que reporta un modelo que fue uno de los primeros a finales del siglo XIX. Nos decía que la comprensión de los elementos es la teoría también se dio la cognición corporizada, porque cuando muchos piensan se piensa que el cerebro podía, que prevalecía, porque era el más importante que la teoría vivimos. Pero esta teoría nos dice que es muy importante, es decir, conectar el entorno de manera muy buena con sus palabras. La gamificación, sabemos que se ha utilizado ya en el tiempo de la educación, pero nos sirve para conectar todos estos teóricos y teorías para darnos cuenta de que podemos integrar a dar un buen resultado
en el cambio de comportamiento de su estado. Así que vamos a explorar por la sostenibilidad, la cognición organizada y la gamificación del teórico. En el tiempo de comportamiento, a través de estos juegos de estados, le llamamos estados porque utilizan efectos. Explicábamos que estos juegos implicaran un movimiento del cuerpo y que generaran emociones. Vamos a explorar, explican en el contexto crítico de las crisis y desafíos que vivimos. O es esta metodología de analización contiene de tres elementos: la investigación, la habilidad y la explicación. Ahora bien, nuestros proyectos de investigación quedaron de la siguiente manera. ¿De qué manera el diseño, la implementación y la evaluación de un modelo de cambio de comportamiento junto con esas estrategias incrementan significativamente la adopción de prácticas de función en jóvenes universitarios? Las preguntas específicas son: uno, ¿cuáles son los elementos que influyen en este comportamiento? ¿Cómo deben activar estas etapas del proceso de cambio con esta dinámica de juego para facilitar la transición? ¿De qué manera la aplicación de estas intervenciones permite que los estudiantes transiten tradicionales a teóricos? Cuatro, ¿en qué medida el uso de estos juegos funciona como un detonador de emoción positiva que favorece el cambio de comportamiento? La hipótesis que la aplicación de un modelo de comportamiento combinado incrementará la adopción de prácticas de educación sostenible de este tipo. Objetivo en general: uno, diseñar, aplicar y evaluar la efectividad del modelo incrementará la adopción de estas prácticas en estos jóvenes. Los objetivos particulares: uno, identificar estos elementos. ¿Cuáles son los elementos que incluyen el modelo? Dos, desarrollar una propuesta de modelo. Tres, implementar el modelo por medio de un cuarto experimento con dos grupos. Por un lado, un grupo de control y otro un experimento. Cuarto, aplicar intervenciones basadas en juegos, grupos de experimento para facilitar la adopción de esas prácticas de intervención. Evaluar y comparar el impacto de esta intervención entre el grupo experimental y el experimento por medio de un test al inicio y un post-test al fin, para ambos. Un comportamiento sostenible se define como aquel que implica acciones prácticas para el beneficio no solo económicos, sino que también pueden apoyar y ayudar al desarrollo social. Además, se busca reducir la huella material y de carbono en el mundo. Y el diseño para cambio de comportamiento, conocido como PSC, y por supuesto el sostenible, nos permite darnos cuenta de que está integrado en varias disciplinas. Por un lado está la psicología, las ciencias del comportamiento, la economía circular. El diseño para el cambio de comportamiento se aplica a través de modelos. Cambio de comportamiento. En particular, el modelo de FOC es uno de los diferentes a nivel mundial. Han surgido otros a partir de este, de hecho, por eso la relevancia de dicho modelo y muchos otros. No obstante, consideramos que el modelo de FOC es muy general. Es decir, el modelo de FOC puede utilizarse para que las personas mejoren su vida, pero tal vez para empezar a hacer ejercicio, o tal vez para mejorar su alimentación. Y se basa en tres elementos: la motivación, la habilidad y la excitación. Y aquí lo vemos. Esto es gráficamente, de manera muy sencilla, como FOC presenta su modelo. Por un lado tenemos en este eje la motivación, baja, media, alta. Por otro lado tenemos la habilidad, difícil, medio o fácil de hacer. Y aquí tenemos la curva del cambio. Es decir, a lo largo de los años se le ha dado muchísimo peso a la motivación. Imagínense, un día me levanto, estoy muy desmotivado, quiero comenzar a hacer ejercicio. Y la primera práctica sencilla es, si quiere comenzar a hacer ejercicio, no tengo tenis, ir a comprar un tenis. Eso es muy fácil de hacer si tengo. Entonces, la otra sería, si me los pongo, no puedo, me los pongo. No importa que no esté motivado, pero si estoy motivado en hacerlo, pero es fácil de hacer, puedo, por medio de cuando alguien me llama y me dice, quiero ayudarte a hacer ejercicio, voy por ti y salimos. Ese es un detonador y te vas a sentir muy bien y ya estaremos por arriba del puro.
¿Qué es lo que explica FOC? De esta manera podemos lograr que tenga efecto favorable en esta zona. Tomando en consideración esto, FOC nos dice que es fundamental dividir esto en pequeñas acciones. Como les decía, si no tengo tenis, me compro los tenis. Siguiente acción, me compro los tenis. Tercera acción, camino por mi casa. Tercera acción, salgo a dar un... Tercera acción, empiezo. Y la celebración es fundamental, es decir, ya que compraste los tenis, celebran. Necesitas generar una emoción positiva. La propuesta del modelo está integrada con diferentes disciplinas. Tomamos en consideración de disciplinas de química, se nutre el diseño como un director de orquesta donde podemos integrar a los productores, los consumidores, y una propuesta de modelo para influir en ellos a través del diseño. Es uno de los diagramas iniciales que hicimos. Para nosotros, la motivación podría venir de generar emociones positivas de causas con propósito. Es decir, a las personas les pueden motivar las nuevas generaciones, su salud, las plantas, los animales de compañía o el planeta. Estas podrían ser. Y nuestro detonante mentalizado es el fuego. Y aquí estamos. Si tenemos esto, podemos estar por arriba del mundo. Aquí, para ejemplificar, íbamos a tener participantes e inicialmente espectadores que nos permitían aplicarles juegos que les presentara variables cognitivas, causas con propósito, como les decía, una recompensa que genera ser, logro, orgullo, emoción social, sentido de pertenencia, hacer una reflexión, pasar a los comportamientos, hacer un acuerdo público entre ellos, y esto nos detonaría el cambio. La primera es avanzar y regresar. Para nosotros es importante identificar no solamente la mente, no solamente eso, sino también las emociones del corazón, con estas causas, con una recompensa, y eso nos llevaría a un cambio. Y hay unas personas que nos motiven nuestros nichos, lomitos, nuestros animales de compañía, o tal vez plantas, o tal vez mejorar nuestra salud, o tal vez el planeta. Enfocado a esto, tengo que identificar qué eso podría motivar a los estudiantes, o identificarse con una causa y una identidad. Nuestro modelo está basado en foco, en la gamificación, en la sostenibilidad de consumidores, y tenemos esta propuesta. Este modelo quedó desarrollado con 10 etapas. La primera, sensibilización, educación y concientización. La segunda, el juego. La tercera, la lista de hábitos. Identificamos cuáles eran los hábitos que los estudiantes tenían a lo largo del día, elegíamos uno, después establecíamos un nuevo contenido que iba a reemplazar al hábito ya existente, no se alcanza a ver, pero en el 5 empezábamos a dividir este comportamiento en pequeñas acciones, lo practicábamos, lo celebrábamos, lo insertábamos en el rutina y después avanzábamos en el siguiente y repetíamos las etapas del 1 al 10. La 1, 2, 3, 4, 5, dividir estos comportamientos en pequeñas acciones, practicar, celebrarlas, e insertarlas en la rutina y avanzar juntos y repetirlas. Este es el modelo de. Ahora, ¿cómo determinamos la aplicación? Porque en teoría resultaba muy bien, pero en la práctica tuvimos que sentarnos a reflexionar cómo íbamos a diseñar estas intervenciones. Y el diseño experimental quedó de la siguiente manera. Hicimos un preexperimento que se considera también como un experimento clínico, que nos dio mucha información, y posteriormente un falso experimento. Aquí me gustaría explicar las dudas que nos han surgido, surgieron a muchas personas cuando nos decían un falso experimento, en una visión centrada en la experimentación pura y pura de la ingeniería o de ciertas áreas como la física, la química, nos dice que tenemos que tener un experimento puro, con todo absoluto de reales y un análisis estadístico y riesgoso. Por eso consideraban que un pre y un post era un mal experimento, que era defectuoso, que carecía de utilidad,
que era inadecuado, que algo le faltaba, o que era casi era inadecuado e incompleto o sin valor. Pero hay algunas autores que nos dicen que, a pesar de la limitación que tienen, pueden resultar de gran utilidad para la investigación aplicada en ámbito social, como tenemos y los profesados. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue precisamente un juego de gato. No se trataba de diseñar un juego, se trataba de algo que fuera sencillo, que conocieran, que no tuviéramos que hacer algo complicado, que preguntas y respuestas con el tiempo. Y tenemos un juego de derecho. Y aquí les quiero dar una explicación. ¿Qué es lo que hicimos? Tenemos el problema, les decíamos a los estudiantes, hay un gran problema. ¿Cómo podrías solucionarlo? ¿Cómo podrías hacer una propuesta de solución? Entonces, trabajas en ella, te enfocas y guías. Finalmente, la solución no es completa, pero podemos hacer una parte para contribuir a este problema que es incompleto, a través de coladrillos que en muchas ocasiones se han utilizado para construir casas. La aplicación del modelo propio se hizo. El experimento se realizó con alumnos del cuarto semestre de diseño industrial de la FES Aragón, del doctor Israel, mucho allá. Y lo hicimos con estos alumnos. Y no tenía idea. ¿Qué podemos hacer muchas veces? Y solamente aplicamos recursos, la incorporación de la definición del cuerpo y del acoplamiento entre el mente, el cuerpo y el mente. Con el experimento se pudo aplicar solo las dos etapas del modelo cognitivo, pero permitió enseñar el concepto de este se llevó a por un lado de control y experimento, el revés y el foco. El experimento se realizó con la ayuda de un alumno de Ciencias y Artes para el Diseño. Uno fue el grupo experimental con intervenciones y el otro fue el grupo de control sin intervenciones. El experimental fue con los estudiantes de la licenciatura de Diseño de Proyectos Sustentables y el de control con industrial. Se llevaron a cabo 10 sesiones. ¿Es este? Esa fue nuestra primera sesión. El grupo experimental es este. Y ahí iniciamos las dinámicas de la explicación de los juegos, juegos de gato, las reglas del juego, explicación, el juego del gato, y teníamos dos grupos A y B, izquierda y derecha, con diferentes roles, mensajeros, representantes y escribanos. ¿Qué hicimos? Lanzamos la primera pregunta, sale corriendo el estudiante, mensajero, llega con los escribanos, le entregan la respuesta a la pregunta, se coloca un ecoladrillo en la cabeza, recorre todo el salón manteniendo el equilibrio y si se le cae tiene que regresar. Con la respuesta llega con los escribanos, con sus compañeros, leen la respuesta, los encargados de jugar. Y después al final, el boliche como lo vemos. Con un marcador, equipo de la izquierda, equipo derecha, los alumnos estaban contentos, emocionados, conectados como estábamos haciendo, siempre enfocándonos y reflexionando en cuál era el objetivo para que no se perdiera. Aquí estamos con los estudiantes, con el cuadrillo en la cabeza, los dos compitiendo, todos atentos a lo que sus compañeros estaban haciendo, dejaron por un lado, por un momento el celular, y aquí finalmente este equipo hizo también. Y aquí este alumno, todos los cuadrillos. Aquí reflexionamos sobre lo que acabamos de hacer y en las diferentes sesiones hicimos algunas dinámicas de baile también y puntos por cada una de las respuestas que contestaban. Les invitamos a que cada uno identificara la forma de celebrar estas pequeñas sesiones. Y aquí es una foto grupal de cada uno su forma de celebración. Puede ser corporal o no, puede ser verbal. Y reflexionamos sobre la importancia de el reutilizable contra el desechable. Les invitábamos a que si no tenían ya el hábito o el comportamiento de llevar un vaso a la universidad, empiecen a practicar. Y también los contenedores de alimentos, como este, que yo de hecho a la universidad traigo mi lonchera con mis cubiertos.
y paso mi comida. Con esta suma empezábamos a hacer estos pequeños cambios, con las pequeñas acciones, y en el caso de la botella, les decía, lo más sencillo, no tengo una botella con comida, después la coloco en mi mochila, no importa que no la lleve. La siguiente acción es llenarla, después beberla, después llenarla ya sea con agua de dedo de universidad y llevar la botella a casa. Empezamos a practicar evocar nuestras emociones positivas. ¿Cómo te sentirías contento, alegre, feliz? Tratar de contribuir de esto que tenemos, que nos invade, que nos sofoca y que es más serio de lo que pensamos. El final del nuestro experimento fue precisamente, practicamos varias veces, reflexionamos en cuanto a las dificultades y barreras. Este es el modelo. Y nos dimos cuenta que lo interesante era que durante las 10 sesiones, con el grupo de industrial, iniciamos con 18 minutos, pero al no tener un juego, no se sintieron enganchados y al final terminamos con 14 minutos. Por otro lado, la asistencia del grupo experimental, con las intervenciones, empezó a mantenerse casi estable y al final, realmente no tuvimos una asistencia consistente. El comparativo del post-test nos indicaba, aunque de manera tal vez no tanto como pensábamos, sí nos refleja un pequeño cambio en cuanto a qué tan dispuestos estaban a hacer este cambio, por un lado, y el experimental, y por otro lado, qué tan fácil les resultaba todo lo que vimos a través de diferentes medios para poder obtener esta información o escrito de ello. Por un lado, los de control estaban en el neutral, no les parecía realmente muy fácil, pero aquí no se alcanza a ver, pero aquí teníamos del fácil al muy fácil. Las conclusiones. Se verificó la pertinencia del hipótesis educativo general, pues se logró diseñar, aplicar y evaluar el nivel de cambio de comportamiento junto con sus problemas. Fue posible comprobar que la adopción de prácticas de consumo sostenible de alimentos y bebidas basados en un plástico de un solo uso, por el centro universitario, se facilitó el cierre de nivel. Reconocemos la limitación que nos encontramos con la ayuda de esta estrategia. Y con base en el resultado de los experimentos, el grupo experimental tuvo una mayor proporcional cambio que el de control. La investigación podemos presentarla de muchas formas, pero esta es una que nos ayuda a explicar que este problema es proveniente, como si fuera proveniente de una gran llave que llega a los hogares y que al final hace una gran montaña. Es como si tuviéramos una tina con la llave abierta y todo se está derramando. Y quisiéramos secar con un trapo todo lo que está derramado y no vamos al origen. La idea es cerrar un poquito esa llave. Sabemos que es un problema muy complejo, muy grande, muy retador y desafiante. No pretendemos con esta investigación solucionar algún complejo, pero sí hacer un evolución. ¿Cuál es la conclusión principal de este modelo? Está en el modelo, sí, porque no encontré en México, hasta donde lo voy a investigar, muchas investigaciones que tuvieran que ver con el diseño tecnológico. Y no encontré que ninguna hiciera una aplicación de un modelo propio mexicano que integra, por un lado, este diseño de cambio de comportamiento, la sostenibilidad, las estrategias basadas en juegos, que utiliza la actividad física como un recurso que modifica su comportamiento. Este grupo de jóvenes universitarios, ¿por qué? Porque pensamos que ellos, una vez que terminen, porque la universidad viene con sus familiares, o con otras personas, y sus consumos no deben ser líquidos. La idea es que cuando terminen la universidad, empiecen a trabajar y empiecen a vivir cuenta, sean los que compren y consumen. Ellos podrían tener este cambio que a su vez podría incitar en otros cambios que podrían replicar con sus hijos y las futuras generaciones. Termino con esto. Cada comportamiento que se diseña y cada cambio que se realiza es como una gota que cae en el agua y forma pues una onda expansiva, como la lluvia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Vamos a iniciar con las intervenciones.
le voy a pedir al doctor Israel Garduño. Doctor, por favor, quiera ampliar sus comentarios. Sí, muchas gracias, buenos días. Bueno, pues quiero darte las gracias claro, por la presentación. Porque es un tema muy interesante, tiene mucha relevancia por todo la me parece muy interesante cómo tú haces un análisis teórico, tomas varios autores y después lo aplicas. Generas un modelo teórico que no te queda ahí, sino también lo promueves para una aplicación. Eso me parece muy interesante. Tengo aquí tres preguntas en relación a el experimento. Pues, los alumnos de Aragón, experimento. Después fui con otros alumnos de diseño industrial, de diseño sustentable. ¿Qué tanto consideras que pudo haber incluido los de diseño sustentable tuvieron una mejor aceptación, ¿no? Que los de diseño industrial? ¿No será que hubo algo que pudo haber afectado? Porque ellos ya vienen con una idea de ese desarrollo. Sí, claro, muchas gracias por la pregunta, es muy buena. Sí, por supuesto, creemos que sí, de alguna manera, tener este perfil y este programa pudo haber influido, pero también hemos revisado los programas de estudio y en casi todos aparece sustentabilidad. Por ejemplo, ahorita que estoy impartiendo materias para alumnos de arquitectura, en las 3 UEs que tengo, en el programa de estudios aparece de su vida, esta generación, no solamente de los responsables de esta licenciatura, sino a lo largo de su vida desde niños, les ha tocado vivir estos temas, ya sea de escuela, han sido abordados para un contexto. Y sí, yo creo que sí, reconocemos que esta investigación pudo haber tenido menos sesiones, pudo haber sido grupos más divertidos, pudo haber sido otros alumnos, pero también no fue tan sencillo que nos permitieran hacerlo, porque ellos tenían sus propias clases y esto era bien. Es muy bueno. Pero sí, creo que sí fui yo, pero también creo que los demás estudiantes tienen también ya esto. Esta investigación fue en la escuela, bajo ciertas condiciones. ¿Crees tú que podemos hacerlo llegar a una persona? ¿Que el modelo realmente tenga una aplicación más incluyente, hablando de alguna manera, más personas, más escuelas? ¿Cómo lo han visualizado? Y lo explicaba con el doctor y también con el doctor Diego y el doctor Miguel en su momento, y les decía que esto podría llevarlo no solamente, estamos en una excepción, podríamos llevarlo no solamente a una licenciatura, sino que pudiéramos tener estos juegos entre licenciaturas, entre diferentes licenciaturas. Y una vez que está esto, entre misiones. Y una vez que esté aquí, entre diferentes licenciaturas de universidades, es decir, hacemos algo, una competencia, juegos, etcétera. Entonces, o incluso con universidades pudiéramos hacer que esto fuera parte de una jornada de juego de cambio. Bueno, eso es la idea que tenemos, que podría estar. Este modelo está aplicado para este, pero creemos que también puede ser usado. Quedamos como diferentes ODS, son 17 ODS, y hay mucho que abordar. Agua, el tema de las popós de los bichos y de los monitos, que es un problema que está teniendo con la plástica y que la mayoría de la gente tal vez recoge, pero vestir en disciplina. Hay muchos problemas que se necesitan, el desperdicio de la comida, muchos. Creemos que esto podría, claro, podría mejorar. Ese modelo de Bolsonaro, en este caso, se realizaba inmediatamente del pueblo,
pero ¿cómo se va a mantener ese reforzamiento o ese cambio de comportamiento respecto de la piel? Sí, claro, muy buena pregunta. Dentro de todos los modelos de comportamiento que existen, hay algunos que les llaman modelos en el que la persona lo hace. Los cambios lo hacen ellos, digamos, de forma y hay otros que son contextuales, los que se hacen por lugares o colectivos, en los que también hay un guía. Este es un modelo mixto, es parte contextual local, y parte individual. Entonces, la idea es que las herramientas que se les proporcionan, ellos pudieran hacer una parte por ellos mismos, pero que probablemente después les interese continuar. Y hay algo que descubrimos que se llama comportamientos supervisados. Es decir, si yo ya descubro que no necesito un cambio en esta categoría, probablemente también. Entonces, la reflexión que ellos llegaron es: esto, esto, esto. Entonces, fueron las respuestas que nos dieron. Gracias. Gracias. Vamos con el doctor Rodrigo Ramírez, por favor, Rodrigo. Sí, gracias. Muy bien todo. Yo quiero tocar el tema que mencionaste, que tiene que ver con cómo podemos investigar el diseño. Tú mencionaste que en ocasiones que la investigación se centre en un experimento o en un cuasi experimento y no llegue a la situación experimental pura, hace que no se le dé suficiente valor a ese proceso, al que se descubre a través de esa línea. Entonces, yo quiero pedirte que nos expliques tu postura al respecto y nos menciones por qué en tu investigación no se llegó a una situación. Muchas gracias, doctor. Sí, creo que al ser una área un poco explorada, creo que es un área que nos brinda muchas oportunidades para futuras investigaciones. Creo que esto es como lo principio del iceberg, que podríamos esperar que alguien se continúe y que pudiera llegar a esto experimento mucho más. Creo que no teníamos muchos referentes respecto a esto, o al menos no encontré unos ejemplos de otras investigaciones que hayan hecho esto de esta manera. Muchos que se graban solamente en la mesa, en juegos, con cartas y acciones muy estratégicas, pero no encontré muchas donde nos explicara cómo aplicar esta teoría implica la mente, el cuerpo y el cuerpo. Creo que esas son algunas de las limitantes. No tenemos muchas referencias y que sé que esto puede mejorar como ¿Tú piensas que en este tema, continuando la investigación, habría alguno menos? no estoy seguro. Puesto corte enfocado en cuestiones más cercanas a la tecnología y a la educación. No estoy seguro. Tampoco soy experto en el tema. No estoy seguro. Y te pregunto, porque es algo que a mí me parece que es importante ver que frecuentemente no llegamos a esa situación de altura porque no podemos, no consideramos. Cuando atendemos una población vulnerable, frecuentemente es difícil que podamos tener este control antes que podamos tener una muestra representativa. Frecuentemente trabaja quien está cerca tiene las características que además. Sí, entonces, esta es una invitación que yo sé que trabajar según. Sí, sí. Bueno, otra cosa que me quiero preguntar tiene que ver con la adopción de prácticas de consumo del tipo que te interesa propagar con este modelo que estás proponiendo. A mí me parece que sí, que hay un valor importante en esto que pones, que estás empezando por un octavo, son jóvenes. Pero al mismo tiempo, digamos, en este interés que tienes
resolver esta situación problemática entre salud, medio ambiente y plásticos, pues está tratando un tema en el que los actores pueden. Es decir, esta situación en la que estamos no es entonces, tú estás entrando en muchos problemas. Mi pregunta sería, ¿qué tanto esto que tú no podría ser? Porque ya no necesitas que te estaría entre carreras. Pero, digamos, ¿cómo esto puede hacerse que crezca para que de verdad implique una pregunta? ¿Cómo? Claro, sí, hay muchos intereses, económicos, y dimos cuenta desde el inicio, pues, ¿por qué no son suficientes las leyes? ¿Por qué no son suficientes estas prácticas que los productores dicen que hacen, productos y que al final no cumplen ser socialmente? Entonces yo creo que eso sí es un reto, es todo un reto. Pero lo que encontramos con el estudio del arte era que cada vez consumidores más selectivos, consumidores que al elegir dejar de comprar algo por mis condiciones, pues si esas cosas en las que realmente creo, podríamos hacer el cambio y decir, rechazo esta opción y me voy con ellas, que sí me brinden, yo, un consumidor un poco más informado, selectivo, sostenible, pues lo puedo hacer. Pero sí, hay muchos intereses ahí, que van a evitar, ¿no? Porque incluso en este tipo de incluso ya es ilusionable, tengo identificación A, B, C, pero tienen 10 colores. Dale dos a vale 10, pero con 10. Y tengo uno de cada tipo, y tengo en tu casa, pero pues, es una medida que ellos juegan, pero Pero finalmente quiero preguntarte, de conocer bien qué pasa. Cuando dice el sistema de investigación de cambiar el mundo, sí. luego ya va uno conociendo entonces me parece que llegas a un resultado interesante, pero lo que quiero que nos comentes es respecto a tu motivación en este tema, digamos, este proceso que necesite cambiando de objeto de estudio hasta llegar a eso, digamos, ese esfuerzo, el entender, digamos, qué se necesita para tener resultados de investigación, digamos, el esfuerzo y la serie de cambios valieron la pena y es motivaron y yo, cómo conseguiste este proceso. Sí, pues mire, parte de las motivaciones era que principalmente yo alcancé a ver ahí el gran desperdicio de base, el gran desperdicio que tenía cuando se pasa, para las tabletas y cuál era el destino. Entonces era algo que tenía un visualización, me termine esta lista de estas oportunidades por el resto del canal empezó a surgir este evento. Y la otra es que yo no sé la o a la salida de las grandes ciudades y encontrar esos escenarios, estas grandes montañas este uno de los residuos sólidos combinados y la incineración. De pronto iba y hubo momentos en los que este grupo viviente de la incineración de residuos y que tenía que olvidarte, yo digo, esto es una, no puedo ver, puedo causar un problema. Yo pienso, yo estoy de paso, pero la gente que está de aquí, igual sé que se puede resolver eso. Esas fueron las motivaciones y un varias etapas. Hay algunos investigadores que mencionan las personas que tienen estas investigaciones que hay ansiedad. Y algo que me ha servido mucho a mí es qué puedo hacer
en mí. Es decir, sin esperar que mis familiares, amigos, a los que he presionado mucho, y les agradezco por comprensión por esto, no espero, porque no han visto, ni han leído, y por eso les agradezco este libro. Que me llevó, pero si hoy en día sigo estudiando el tema más curioso por saber qué se puede hacer. Muchas gracias, maestro. Gracias. Solo sería todo por mi parte. Muy bien, bueno, seguimos con el doctor Fernando Minaya. Adelante, Fernando, por favor. Gracias. Muchas felicidades. Eso, con estas circunstancias, en donde pues todos participaron y aprendiendo todo de un tema cual no están vinculados a todo lo que una pregunta, ¿qué tanto de este tema tuviste una experiencia tan poco sé cómo estos procesos de cuáles podemos hacer el cambio social y que probablemente no es un tema nuevo. Y carne, poner una semilla en nosotros para un producto de algo. ¿Cuál? Porque sigamos consumiendo ciertos tipos de productos. Y aquí hay un tema muy importante, más que el producto, hay muchas veces todo es lo que lleva. Pues, pues, ese es el que está provocando. Es decir, los alimentos y nos hacen ver en estas circunstancias y a través del mundo que la pregunta es: ¿qué tanto estas experiencias fueron finalmente tras la investigación que se resuelta? Claro, esto al juego, y por el otro, estos factores que implican de cómo la gente puede creer. Es algo fácil, muchas veces esto puede afectar siglos, las propias religiones se gustaron, y es el que hace cambio ciertas condiciones de esa. Entonces, esto como tú lo caso. Sí, sé que es un reto esta posibilidad, que puede llevar mucho tiempo, pero algo que pudimos descubrir brevemente fue esas causas con propósito. Es decir, cuando una persona se identifica con una causa con propósito, está implicada no solo en parte emocional, sino entonces es cuando la persona dice: pero es que estas son mis convicciones, esto es lo que yo creo. Esto puede ser mucho más fuerte que la tentación de tener estas frituras o estas galletas a la mano. Yo también lo he experimentado, ¿ves? En esta flexibilidad. No ser muy rigurosos con nosotros mismos, ser flexibles, porque lo decíamos, ¿qué sucede si dentro de tu rutina normal, trabajo, escuela, transporte, no puedes hacerlo? Te vas a vacaciones y entonces te cambia todo el mundo. La botella de agua, llevo, en lo particular, mi maleta, estoy flexible. Me tomo esta agua, pero me la llevo, sé que de ahí, muy flexible. A veces se puede,
pero sí es como que puede llevar mucho tiempo, pero creo que la idea puede ser que a través de este cambio de causa y de la conexión. Y es donde queremos incidir ahí, y que no sea que evoque una emoción negativa, sino más bien, ¿cómo puedo hacer esto para reducir esta ansiedad que a lo mejor tengo, que yo a todo el mundo que lo hace? Por eso, de hecho, el día de hoy trajimos unas gafas en mi botella de vidrio, que son las que suelo consumir, y que además creo que podemos reducir un poquito. Hay otra cuestión que es voy a traer el tema. Ahorita está este tema de la ciudades. Y sabes que la pintura es plástica. Es una capa líquida que cuando se seca, y ahorita con estos temas políticos, etcétera, ¿tú crees que se puede hacer un buen de gobierno? ¿No? Una conciencia que surja, pues, porque esto trae un tema que no quiero hablar de la educación. Las estructuras, sobre todo las piedras, es decir, que realmente no se construyeran, sino se cruzaran, se reutilizaran, se reciclaran, y si había que construir algo, tenía que cumplir con las. Es decir, que eso pudiese reusarse, reutilizarse y reciclarse después de haberse. Y eso me parece que es importante, porque esa no es una naturaleza social en particular de alguien que se una clase política que puede hacer que esto pueda establecerse para el gasto energético que implica mundial, y vemos este disco. Y ahora, bueno, es que eso se puede pintar de mí, la idea que vean ahí, todo lo que el costo, Claro. es decir, podría llevarse esto hacia este tipo de concienciación de ya se me ocurre. Realmente es el que creo que menos, a pesar de que tenemos conceptos aquí que son transversales. ¿Sí? Que tiene nada que ver con si estás en diseño, si estás en derecho. Sale, si a todos tienen que llegar, pero al final del día, a quien más le importaría esa conciencia, ese cambio, no está, no está en ese punto. Eso me parece importante, ¿no? Es que esto se podría aplicar en todo el día, no solo de la población en general, que es un cambio importante. También a estos personajes, estos actores sociales, son muy determinantes públicas, sobre todo de estos destechos. Sí, pues es muy bueno desde el inicio, porque por eso decíamos, ¿por qué leyes, los productores o reglamentaciones eficientes? Porque el cambio creemos que es interno. Entonces, también creemos en la idea que debemos encontrar que el cambio puede ser directo, ¿sí? Puede ser indirecto, sí. Que son las personas que están a cargo, que tienen cierto cargo de responsabilidad público, que pudieran hacer que internamente, ¿no? Yo sé que es complejo, responden a instrucciones, órdenes, jerárquicas. Sé que es complicado, me gustaría pensar que se cambie, pero desde la parte interna, que tal vez no se pueda llevar a cabo, sobre todo porque lo he escuchado, algunos digo, yo vengo con toda esta idea, la escuela me ha enseñado, ya me yo llego a un dicen que se diseñar eso. Pero esto no fue enseñado, está en contra de mis creencias.
se puede. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir aquí en este caso? Que te paguemos. Tienes que hacer lo que te diga, aunque la gente sienta que vengo. Sé que es complicado porque a veces depende de otras cuestiones jerárquicas, de leyes, porque tampoco lo voy a entender. Porque hay muchos que dicen, yo lo voy a poner y mientras alguien me ve, pero ningún muy interesante. Ver cómo se pueden funcionar y el PIB, sobre qué impacto va a tener dar grado primero y el piso. Pues finalmente una condición del diseño que es muy importante. En el proceso de diseño de los objetos, uno se establece como ejemplo, todo el bote de basura, precisamente, Así es. un bloque sería simplemente, ni tampoco colocarle un montón. Hay que ver porque también hay que destinar. ¿Cómo van a hacer? Otras tantas cosas. Entonces, creo que ahí ese cambio, ese cambio social, así como en muchas cosas que vuelve tanto y sí, es como unas emociones de ideas. Poco a poco van haciendo este cambio social. Yo creo que esto parte de ese claro, no es simple, y es algo muy complejo, y finalmente va a ser el cambio social como va a ser mil años, pues no van a creer nada. Es rápido, es bastante. Bueno, muy bien. Mira, yo no tengo preguntas formalmente. Simplemente quiero destacar que me parece un buen trabajo, o sea, con muy buen rigor metodológico. Me parece que dejas una semilla en términos de es la base para que otras personas interesadas en estos temas, por ejemplo, pudieran escalar el modelo a otros contextos, ¿no? Me refiero a, en el caso tuyo, que haces este trabajo empírico con jóvenes de 2 universidades en particular de Ciudad de México, pues sería interesante ver ese comportamiento en otras latitudes. Por ejemplo, no sé, pienso en países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, insisto, o sea, me parece que es un buen trabajo y creo que esa es una de las líneas de investigación que deja abierta tu trabajo. De igual manera, me parece que sería muy interesante también escalarlo a otras poblaciones en términos de rango de edad, ¿no? Si bien nos centramos en tu trabajo, vemos que te centras con jóvenes. Nada, estaba pensando en la niñez y no sé qué adecuaciones implicaría al modelo, pero en síntesis, pues me parece que haces una aportación original. Entonces, desde ya mi felicitación para ti, para tu director de tesis. Gracias, ¿Vale? doctor. Muy bien. Bueno, ok. Antes de cederle la palabra ya para cerrar esta parte al director de la tesis, al doctor Luis Soto, toca preguntar si a alguien de las personas que está en la sala, que ostente el grado de doctor, quisiera preguntarle algo al maestro Gerardo. Digo, lo tengo que preguntar porque está en el protocolo, ¿eh? Parece que no, ¿verdad? Es que nada más veo a la mitad de la sala, entonces no tengo toda la vista, con lo cual. Sí, doctor. No hay nadie, ¿verdad? Que quisiera preguntar con grado de doctorado. No, bueno, no.
Es que veo nada más a Rodrigo y al doctor Garduño, no veo a los otros integrantes del tribunal. Si pudiera mover la cámara, me ayudaría mucho. Listo, Luis, por favor, adelante. Pasamos a tu palabra para posteriormente pedirle la palabra al secretario y que nos indique cómo continúa esta ceremonia. Adelante, Luis, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, la realidad es que hemos estado ya desde hace poco más de 2 años, 3 años, trabajando, platicando sobre esto. A mí me parece que resulta interesante ya lo que habíamos comentado, que ahorita el doctor Minaya, por ejemplo, comentaba, para los 3 lugares que me han antecedido, esa importancia de que pueda ser replicable, de que sea conocimiento que permita en otras circunstancias pues sea aplicable. A mí me gustaría que nos explicaras un poco lo que ya hemos hablado. Yo les he de decir que al principio, cuando hacía algunas presentaciones de sus avances, Gerardo, había una imagen que siempre me llamaba mucho la atención y le decía, claro, lo que pasa es que estás enfocándote a los plásticos, que era ese de la tarjeta de crédito, que decía, es que los microplásticos peligro, nosotros ingerimos una cantidad enorme que equivale a una tarjeta de crédito. Sí, claro, esos son imágenes poderosas y de alguna manera pueden ser motivadores, pero lo que pasa es que entendiendo, sobre todo en esa gráfica que presentabas, de cómo fue la secuencia en términos de lo que sería el problema real y lo que era el problema de investigación. ¿Cómo llegaste a esa diferencia? ¿Cuáles son cada uno? ¿Por qué? Que se vinculan, tienen características distintas y lo que buscar. Sí, claro. Y es que yo creo que entonces, uno de los tenemos que brindar nos decían esa parte. Le dimos un gran peso de inicio de cómo reducir este problema de identidad. Ese no era el problema, no era realmente el problema de la investigación, o también el problema de su momento, toda aclararlo, era el sector. O sea, que puede incluir plásticos y en otros problemas de momento. Entonces, sí creo que al inicio teníamos esto, pues, presentábamos esta imagen de una persona con una tarjeta de crédito de ese gigante y nos decían los sistemas. Es que realmente el problema está en el aire. O sea, yo cuando digo que entonces el problema no es al inicio no es hacer una investigación, porque un poco ya las investigaciones decían que entonces tuvimos avance y regresión. Por eso es que cuando presentaba este diagrama ya nos establecen direccionales para decir avanzo y me regreso, avanzo y me regreso, para encontrar esta manera de poder llegar finalmente a las preguntas y a la hipótesis, a los objetivos que pudieran guiar. Entonces, ese fue que la verdad pudiéramos tener estas sesiones semanales durante estos años para poder encaminar esta investigación hacia una propuesta que, bien lo decía usted, para doctorado se espera que sea algo diferente. No solo en maestría es como esta parte previa para poder aprender a investigar. En doctorado se supone que ya sabemos investigar, lo que se espera es que hagamos una. Y sí, yo creo que en términos generales, y por eso pongo este ejemplo, esta imagen que usaba de la tarjeta de crédito, porque sí hay algo que es característico de la tesis, que sin lugares, es que te gusta mucho la parte didáctica de mostrar a través de diagramas, a través de ejemplos,
y ejemplificando, digamos, las problemáticas, cómo vas a avanzar en estos procesos, en estos modelos, en el modelo establecido. Fue interesante, por ejemplo, ahorita planteamos la TINA, que es muy grande en el sentido de conseguir limpiarlo con la jerga, para acceder a modelos y no tanto hacia dónde está el problema, que tú identificaste como principal problema, pues el comportamiento, aunque ya lo dijo el doctor Rodrigo Ramírez, hay un problema también serio con respecto a los conductores, los intereses de vida, a una serie de cosas, pero la parte, ya como tú partiste de esa idea, de esa hipótesis, de que el cambio en el comportamiento de los consumidores iba a presionar un poco a todo el sistema y que íbamos a apostarle y a demostrar que se podía modificar por esto que ya también describiste en términos de comportamiento colectivo, individual, cómo cambiaba. Parte de las discusiones que tuvimos muchas, sí, claro, yo quiero desde mi comportamiento individual dejar de comer, dejar de beber, dejar de hacer una serie de cosas que pueden estar convencido, hasta informado, pero que el proceso quiere no solo ir. Por eso a veces no es tan exitoso el poder hacer un cambio de comportamiento en un sentido que a lo mejor no estoy convencido que sería lo mejor, pero que me falta el andamiaje, digamos, hacer. Y tú lo que planteamos es, aquí hay un andamiaje que estamos utilizando tanto en el juego corporizado como de toda esta parte cognitiva, toda esta parte de comportamiento, y que permite ayudarte a dar ese salto, el incitador, como decías, a dar ese salto a un cambio de comportamiento. Hubo otro factor que fue importante y que me gustaría que nos hablaran de eso, es tu formación inicial, que es ingeniería mecatrónica, y posteriormente hiciste tanto la maestría en Xochimilco como acá en el doctorado en el área de diseño. Bueno, ¿qué es lo que tú crees que te aporta a ti, personal, el haber estado metido en el área de diseño? ¿Cómo ves que complementa esa óptica y qué crees que es lo que ofrece en términos de soluciones pues al conocimiento y a las problemáticas del diseño? Sí, doctor, la verdad es que me ha enriquecido muchísimo. Que esta forma de pensamiento de ingeniería tan rigurosa, de experimento puro, me hacía querer encontrar una solución completa. Es decir, y me asustaba un poco el hecho de no poder lograr. Es decir, ¿cómo puedo hacer para que todos cambien? De la noche a la mañana, con una fórmula. Y me di cuenta que gracias a la forma de pensamiento del diseño, de tener todo este proceso, de decir, tengo esta idea que puedo visualizar, realizar, lograr, regresar en el prototipo. En esta idea que he implicado en el diseño, hago esta aportación de esta idea que tengo, la analizo, ya sea a través de un objeto, de un proceso, de un sistema, de un modelo, y que puedo tener varias posibilidades de avanzar y retroceder. Porque también la ingeniería se avanza y se retrocede, pero es como casi siempre hacia adelante. Casi siempre hacia adelante, y acá es el regreso, y digo, que ese es el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3. Por eso creo que este modelo es que finalmente, como decía el doctor Fagusta, ojalá que alguien pudiera continuar para que tuviera esta idea de poder avanzar. Pues creo que eso es lo que me deja el diseño, darme cuenta de que puedo presentar esta solución, que a mí no se me ocurre, pero que sé que fue el resultado de varios ciclos de regreso. Ligado a esto, ¿qué otra problema interdisciplinaria que pasa con el tipo de visión? ¿Tú crees que la visión cambió tu visión en términos de forma de pensamiento, de forma de ya nos hablas un poco de la mecánica del trabajo, no de la línea, sino de alimentación o dialéctica, digamos,
trabajo, pero ya en términos de visión, ¿tú crees que cambió tu forma de pensar? O sea, la forma en que abordas conceptualmente las preguntas. Sí, sí, sí. De hecho, pues aquí están asesorados del técnico que tienen de pie y como ya adelante, pues, Diego y Johan. Entonces, creo que para este proyecto, pues también creo que puede tener este cambio, tal vez involuntado, es muy importante de la parte de ingeniería. Ahora esta gestión debe ser. Sí, cambió, bastante. Yo te felicito, la verdad es que el trabajo que se presentaron juntos durante el tiempo siempre fue muy independiente de tu parte. Muy bien. Bueno, pues le cedo la palabra al secretario Fernando Minaya, por favor. Muchas gracias. Bueno, el siguiente paso es dado la acción necesaria y le pedimos a todos los asistentes, pero Pues nada, toca que procedamos a deliberar sobre el acta. doctor Marco Vinicio Canibarro, doctor Israel Garduño Bonilla, doctor Luis Jorge Soto Bols, doctor Rodrigo Ramírez, doctor Rafael Pinaya Hernández. Bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario último, se reunieron a la presentación de la disertación pública cuya denominación aparece al margen para la obtención del grado de doctor en diseño y desarrollo de procesos de Gerardo Acero Cano. Y de acuerdo con el artículo 78, fracción cuarta del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana, los miembros del jurado decidieron aprobar. Acto continuo, el presidente del jurado comunicó al interesado el resultado de la evaluación y en caso contrario, de tomada la hipótesis. En este caso, también el jurado recomendó la mención académica. El Comité de Posgrados en Diseño de Productos, con base en los lineamientos de los posgrados de División de Ciencias y Artes para el Diseño, aprobados en la sesión 663 del 21 de diciembre de 2023, los que firman al alcance integrantes del jurado del examen de doctorado en diseño de productos, sustentado por el alumno Gerardo C. Campos, matrícula 22-22-80-13, con la tesis titulada Diseño de modelos para cambio de comportamiento sostenible. Recomendamos su postulación para obtener la mención académica. Esta recomendación se sustenta en el desempeño durante sus estudios, la calidad del trabajo presentado y su brillante defensa. Muy bien. El siguiente paso es que tomen la protesta. En este caso, le corresponde a quien presigue el examen. Sin embargo, cede la participación para que lo haga el doctor Luis Soto Bols, el doctor Marco Vinicio. Gracias a todos. Para hacerlo de manera presencial. Bueno, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Capozalco, a través de su División de Ciencias y Artes para el Diseño, y de conformidad con la resolución del jurado que lo ha evaluado, reconoce a usted la capacidad académica para obtener el grado de doctor en Diseño y Desarrollo. Este acto tiene una gran importancia en su desarrollo profesional y lo compromete a ejercer con responsabilidad social y elevado nivel académico y técnico. La Universidad Autónoma Metropolitana espera que su desempeño profesional sabrá honrar el compromiso que se deriva de haber recibido una educación de posgrado que lo incorpora al grupo de profesionistas con alta especialidad en su. Gerardo Acero Campos, protesta usted que se esforzará porque sus actos sean guiados por consideraciones éticas y con estricto apego a los valores y prácticas propias de su profesión y que siempre antepondrá el beneficio social a los intereses particulares, haciendo de la búsqueda de los más altos valores humanos
la mejor de sus causas. Sí, pues, Si así procede, que la sociedad se lo reconozca, y si no, que se lo 3 de junio de 2015. Muy bien, pues felicidades. Bueno, pues con esto damos por terminada la ceremonia. Muchas gracias por su asistencia y pásenla bien.